Buen día, mi nombre es Gina Arellano y yo voy a estarles hablando sobre la introducción a la teoría curricular. Introducción. Bueno, podemos decir de que cada docente se convierte en algún momento de su práctica en un investigador. Trabajamos con vidas que están en constante cambio y transformación. Por ende, nosotros necesitamos un instrumento que pueda estructurar, pero al mismo tiempo pueda crecer, madurar y transformarse con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es un currículo, el objetivo del currículo, las características del currículo, los tipos de currículo, los elementos del currículo formal y las conclusiones que obtuvimos de este tema. Para empezar, vamos a definir lo que es un currículum o vamos a estudiar algunas definiciones. La primera habla del currículum como una declaración de finalidades, objetivos específicos, una selección y organización de contenidos, ciertas normas de enseñanza y aprendizaje y un programa de evaluación de los resultados. Otros piensan de que el currículum está involucrado en lo que es la práctica docente en sí, lo que definen de esta manera como un instrumento mediador para seleccionar, organizar y ordenar todos los aspectos de una profesión para los fines de enseñanza. En mi opinión, pienso que el currículum es una combinación de ambas, que puede ser, ¿verdad?, un grupo de normas, de contenidos, de cierta organización, de selección, ¿verdad?, y de puntos específicos para poder trabajar, pero también está directamente relacionado con la práctica para formar a un individuo y para que ese individuo pueda funcionar de la forma correcta o adecuada en la sociedad. ¿Cuál es el objetivo del currículum en sí? Bueno, su objetivo principal es plasmar una concepción educativa que constituye el marco teológico de su operatividad. Está directamente involucrado la cultura, está involucrada la economía, está involucrada la forma en que los estudiantes interactúan, el ambiente en el que se desarrollan e incluso el tiempo, la temporada en que estamos viviendo. ¿Cuáles son las características del currículum? ¿Por qué decimos que es abierto? Es abierto porque tiene una parte en común a nivel nacional. Esta parte del currículum la tiene en común con todas las escuelas y con todos los centros educativos y con todos los estudiantes a nivel nacional. Es flexible porque puede adaptarse a la realidad de cada centro, a la realidad que el estudiante está viviendo. Es inclusivo porque se admite o está abierto para todo tipo de estudiante en todo nivel. Además es diverso porque también acepta esas diferencias entre los estudiantes. Tenemos diversidad de estudiantes, algunos aprenden de forma auditiva, otros aprenden de forma visual, otros aprenden haciendo. Entonces, el currículum está abierto precisamente a esa diversidad que tenemos como maestros dentro de un aula. También es reflexivo porque da como resultado un maestro que es reflexivo, que medita sobre los cambios, que medita en qué cosas o a dónde va a aplicar un contenido, en qué momento, si debe de detenerse o hacer una pausa. Tipos de currículum. Dentro de los tipos de currículum, cabe mencionar lo que es el currículum vívido. Este se refiere a aquella práctica, lo que se da, las actividades que se organizan, el desarrollo dentro de la clase. También tenemos el currículum oculto. Este se refiere a aquella parte de la enseñanza
que trabajamos con los estudiantes que no está directamente plasmado en el currículum. Tiene que ver con las actitudes, con los valores que son transmitidos a los estudiantes durante el proceso. También podemos ver el currículo formal. Ese es el estructurado, el planificado, que tiene que ver con la parte académica, la parte administrativa, la parte económica y la parte legal de lo que es el proceso educativo. Los elementos del currículum formal. Dentro de los elementos del currículum formal vamos a encontrar lo que es la fundamentación. La fundamentación del currículum se basa en la investigación del mercado, qué es lo que el mercado está buscando, qué es lo que están esperando, cuál es el ambiente laboral al cual el estudiante va a ser expuesto, qué tipo de habilidades se necesita que el estudiante maneje para poder entrar en ese mercado. Entonces, dentro de la fundamentación encontramos el punto de vista, es ese enlace entre la sociedad y la escuela, es cómo se relaciona el estudiante o cómo se desenvuelve dentro de la sociedad por haber adquirido, ¿verdad?, una práctica o un desarrollo dentro de la escuela. O sea, que el niño aprende a socializar en la escuela, a interactuar entre sus compañeros y luego manifiesta ese aprendizaje o ese proceso que adquirió, ¿verdad? Esa habilidad que adquirió dentro de la escuela, la manifiesta afuera en la sociedad. Luego también tenemos el proyecto o plan educativo. Esas son las actividades planificadas dentro del proceso. La expresión formal y material. También tenemos el campo práctico. La fundamentación también está directamente relacionada con esa parte discursiva, o sea, esa parte investigativa que mencionábamos hace un momento, que para fundamentar un currículum necesita haber ese tipo de exploraciones donde nosotros investigamos, ¿verdad?, la relación, los estudiantes, la cultura, la comunidad, lo que el mercado está esperando, todo ese tipo de cosas lleva un proceso o una actividad discursiva. Dentro también de los elementos del currículum formal tenemos lo que son los perfiles de ingreso, de egreso y profesional. Dentro de los perfiles encontramos la especificación de las áreas generales de conocimiento, la descripción de las tareas, actividades y acciones, la delimitación de valores y actitudes. También el listado de las destrezas que se espera que el estudiante tenga a la hora de ingresar o egresar de una institución o de un proceso educativo. También tenemos la ocupación de una profesión, el tipo de tareas que se desempeñan, qué se opina acerca de lo que debe de hacerse. Estas son situaciones o aspectos que nosotros debemos de considerar dentro de un perfil de ingreso o de los objetivos. Los objetivos, conforme a lo que describe Taylor, son el control de tiempos y movimientos entre maestros y alumnos a partir de la selección de objetivos de aprendizaje. Bueno, ¿cuáles son estos tiempos? Están relacionados con aquellas expectativas de logro que se piensan adquirir en determinado momento o en determinado tiempo. Cierta cantidad de conceptos que deben de tener por niveles, por grados, determinada edad. Todo ese tipo de cosas son los que se consideran a la hora de planificar o a la hora de organizar, ¿verdad?, las actividades dentro del salón de clase. También dentro del tema de los objetivos podemos ver lo que Mager exponía, que se debe considerar la audiencia, la conducta, las condiciones, la evaluación.
la audiencia, a quién van dirigidos. Si tengo niños de primer grado, mis objetivos van a estar de acorde a ese nivel. Si tengo niños de secundaria, de bachillerato o de nivel universitario, los objetivos de la unidad o el contenido van a ir dirigidos al nivel. También a la conducta, a la madurez, a las condiciones en que se encuentran. Yo no puedo esperar lo mismo de un niño que asiste a una institución privada, que tiene ciertas cosas a su alcance, a un niño que asiste a una escuela pública con mucha limitación, a veces incluso con problemas en casa, problemas de alimentación, situaciones económicas que le rodean. También debemos de considerar el aspecto evaluativo, qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos. Ahora vamos a ver lo que es el campo de trabajo como elemento del currículum formal. En el campo de trabajo vemos lo que necesita el mercado, que hablábamos hace un momento, y también el profesional que demanda el mercado y el que estamos en capacidad de formar. O sea, una cosa es lo que el mercado esté esperando, otra cosa es el profesional que vamos a formar y también qué capacidad tenemos para formarlo. Por ejemplo, en medicina nosotros sabemos que hay universidades privadas que cuentan con todos los elementos para educar en esa carrera. Hay que son escasas, ¿verdad? Contamos con la UNAD, contamos con la Universidad Católica, que esas son las que yo conozco, pero no todas las universidades tienen la capacidad para impartir, ¿verdad? Lo que son las materias o las clases necesarias. Algunas no tienen los laboratorios necesarios. Todo ese tipo de cosas se deben de considerar. También podemos observar dentro de los elementos del currículum formal los contenidos organizados. ¿Cuáles son estos contenidos organizados? Bueno, encontramos las artes y oficios, el medio ambiente, las matemáticas, los estudios sociales y cívico-culturales. También encontramos lo que es ciencia y tecnología, la comunicación, el razonamiento moral y lo que es el mundo del trabajo. Todos estos contenidos están organizados dentro del currículum. Todos estos contenidos tienen su espacio dentro del currículum y abarcan, ¿verdad?, los aspectos que se espera que el estudiante tenga o conozca y maneje al culminar sus estudios. Conclusiones. ¿Qué pude concluir de todo esto? Bueno, pude concluir que el estudiante es la fuente que nos brinda elementos culturales y sociales que deben de considerarse en el momento de planificar el currículum. Esto nos habla de que el estudiante también es una fuente de información, que del estudiante nosotros podemos obtener información valiosísima para nuestro proceso educativo. También concluí que aún contando con información básica y bien estructurada, la labor investigativa del docente es constante debido a los cambios y particularidades del ambiente educativo. O sea, enfrentamos cambios constantemente, entonces nosotros constantemente tenemos que tener ese aspecto reflexivo, tenemos que estar conociendo, informándonos, viendo, probando, evaluando. Entonces es muy importante que nunca dejemos de investigar, que nunca dejemos de analizar las condiciones y los estudiantes que recibimos. Y por último, puedo concluir que aprendí que la vinculación del currículum con la demanda profesional es sumamente importante, que si se llega a utilizar de la forma adecuada, podemos desencadenar un desarrollo ordenado y significativo en nuestro país, que la educación es una herramienta valiosísima para el futuro de nuestra nación.
Gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.